derechos del hombre. ¿Ya? Con la Revolución Francesa se adquieren varios derechos universales, por lo tanto había que aplicar esos derechos también, deberían estar reflejados también esos derechos en la condición política. El gobierno representativo hacía referencia a que la población necesitaba sí o sí un representante ante la Cámara Legislativa o la Cámara del Poder Ejecutivo. La Constitución como ley suprema, es decir, no hay otra ley superior a la Constitución política del Estado y tampoco puede contradecir a la Constitución política del Estado. Es decir, es una ley suprema. La separación de poderes, que hoy en día lo podemos ver, la separación de poderes se refiere al poder ejecutivo, legislativo, judicial, y en aquel entonces también había el poder electoral. El gobierno ilimitado, aquí es donde hubo cierta crítica. ¿Por qué? Porque implicaba que llegue el presidente era de forma vitalicia, es decir, que hasta que esta persona llegue a fallecer, ¿no? El gobierno vitalicio. Se trató de instaurar esta norma en la Constitución Política de 1926, más bien dicho, se instauró, ¿ya? La independencia judicial también. Entonces, esas eran las bases para crear una nueva Constitución Política del Estado. La Constitución de 1826 definió la nación boliviana, su territorio, su religión y la forma de gobierno. Asimismo, la separación de poderes, en aquel entonces se llamaba Poder Supremo o Poderes Supremos, que era electoral, ejecutivo, legislativo y judicial. 4 poderes supremos del Estado. Hoy en día estos son llamados órganos, ¿no es cierto? Órgano electoral, órgano legislativo, órgano ejecutivo. ¿Ya? Entonces, esas eran las bases de la nueva Constitución Política del Estado de 1826. Era la primera Constitución Política del Estado que iba a ser promulgada por los asambleístas de aquel entonces. Entonces, Bolivia nace a la vida independiente el 6 de agosto de 1825. En 1826 ya nace con una Constitución Política del Estado que va a regir normas y garantías y libertades para toda su población. Preguntas hasta ahí antes. No, profe, ¿cómo termina? A ver, ¿para qué nos servirá una Constitución Política del Estado? A ver. Para que las leyes se puedan hacer respetar, puedan sacar decretos y todo eso. Para que un país se mantenga bien estable. Ya. Muy bien. Entonces, la Constitución Política del Estado es muy importante para un país. Debe tener sí o sí una Constitución Política del Estado. Ya después de la Constitución Política del Estado tienen una Carta Magna, una ley suprema. Ya de ahí en adelante ya se sacan leyes institucionales para departamentos o para todo el país, pero no debe violar la Suprema Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado. No debe ir contradecirse a la Constitución Política del Estado. Ya es la Carta Madre. Ya. Pasamos entonces a hablar de la democracia. ¿Qué tipo de democracia se planteaba instaurar en esos países nacientes? Por una parte, la democracia representativa y participativa. Cuando decimos democracia representativa, ¿a qué nos referimos, Siufi? De un ejemplo de democracia representativa. Esto sí. Ya, Ay, listo, pero pues en fin. Ya, la democracia representativa, la misma frase lo dice, es la acción en donde los gobernantes son elegidos por el ciudadano mediante el voto. ¿Ya? Hoy en día podemos las personas que ejercen ya, apliquen ya la ciudadanía a partir de los 18 años, pueden elegir a sus representantes, ya sean alcaldes, gobernantes, presidentes,
etcétera. Hay variedad de representación hoy en día, ¿ya? Entonces, la democracia representativa, los gobernantes son elegidos por la ciudadanía mediante el voto. Punto 2, la democracia participativa. En aquel entonces había cierta desconfianza, podríamos decirlo, en los gobernantes. Por lo tanto, la democracia participativa es la intervención de las decisiones públicas y ejercer el control de los gobernantes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que la ciudadanía ejerce el papel de fiscalización. Si un gobernante saca una ley que contravenga los derechos humanos y quizás en la economía de aquella población, los ciudadanos, a través de la democracia participativa, pueden decidir si esta ley va o no va. ¿Ya? ¿A través de qué? De la intervención de decisiones públicas y el control de gobernantes, a través de, por ejemplo, los famosos cabildos, donde se reunía varias gente y tomaba decisiones de cómo quería que se lleve su comunidad, a través hoy en día de lo que es el sufragio del voto igual, ¿ya? Entonces, democracia representativa, nosotros elegimos a nuestros representantes. Democracia participativa es la fiscalización de aquellos gobernantes y la intervención de la ciudadanía y el control ante las decisiones que tome el representante. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de cabildos, una serie de formas que puede tomar una población para tomar decisiones ellos mismos. ¿Hay una duda quizás aquí? Democracia representativa, democracia participativa, intervención en las decisiones públicas y ejercer control sobre los gobernantes. ¿Quiénes hacen esto? Los ciudadanos. ¿Está bien, no? Hola. Sí, profe. Sí. Ya. La democracia formal y la democracia real. La democracia formal es la consagración de la Constitución Política del Estado. ¿Qué indica esto? A ver, habíamos dicho que la Constitución Política del Estado debe ser construida por la sociedad, por la sociedad. Puede ser a través de representantes, como se ha visto en el año 2007-2008, cuando se había llamado a los asambleístas constitucionales, ¿no es cierto?, para crear la nueva Constitución Política del Estado que conocemos hoy, ¿ya? ¿Qué hicimos? Nosotros fuimos a votar y elegimos a nuestros representantes para que puedan crear una Constitución Política del Estado. Entonces, en este caso, la democracia formal es la consagración de la Constitución Política del Estado. De manera formal, estamos hablando de reflejada en un texto, en un libro, etc. Es la Constitución Política del Estado formal. Pero la democracia real implica la existencia de condiciones materiales y ideológicas que permitan que lo consagrado se haga realidad. Es decir, se puede crear una Constitución Política del Estado, se pueden reunir varias personas, crear una Constitución Política del Estado, pero si esta Constitución Política del Estado no es de acuerdo a la realidad social, política, económica de ese país, no va de acuerdo con eso, entonces va a crear ciertos conflictos. Es decir, la Constitución Política del Estado debe ser creada de acuerdo a la realidad económica, política y social que tiene un país. No se puede generalizar a todo un país. Por ejemplo, Bolivia es un país diverso, pluricultural, multicultural, como quieran llamarlo. Es un país diverso. Por lo tanto, crear una Constitución Política del Estado que generalice a todos por igual, que todas las culturas son iguales, va a crear conflictos. ¿Ya? Va a crear conflictos. Entonces, la democracia real tiene que tener ciertas características. Implica la existencia de condiciones materiales e ideológicas. No quiere decir que todos piensen lo mismo, pero debe garantizar la libre expresión, que permita que lo consagrado se haga realidad. Es decir, que la Constitución Política del Estado debe ser el reflejo de su sociedad, de cómo es el comportamiento de su sociedad, no más al contrario. ¿Ya? ¿Hay quizás dudas? Hola.
¿Ya? Entonces, democracia formal es la consagración de la constitución política del Estado, ¿ya? En forma de texto, ¿ya? Algo formal, algo tangible. Pero la democracia real debe ser el reflejo de esa constitución política del Estado. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué apareció? Nada, sigue en el tema. ¿Sí, en las diapositivas? Sí. Ah, ya. Se me apareció un diálogo ahí. Ya. Entonces, primero democracia representativa, los gobernantes son elegidos, la democracia participativa, la intervención de los mismos ciudadanos en las decisiones públicas y ejercer el control sobre los gobernantes y las políticas que vayan a poner estos. La democracia formal es la consagración de la constitución política del Estado, misma constitución política del Estado que debe ser el reflejo de su ciudadanía, de sus ciudadanos, de su población. Entonces debe implicar la existencia de condiciones materiales, ideológicas, que permitan que lo consagrado de la constitución política del Estado se haga realidad. Es decir, tiene que ser el reflejo de la constitución política del Estado de su ciudadanía para que esto tome un rumbo bueno. En caso de que la condición política del Estado no refleje la realidad de su ciudadanía, entonces se van a violentar derechos, se van a violentar las libertades de los ciudadanos. Entonces tiene que ser el reflejo de su misma población. La democracia moderna, que es la que aplicamos hoy en día, consagra entre como sus ejes, digamos, indica la soberanía del pueblo, es la toma de decisiones del poder decidir de su población. Y se ejercen a través de elecciones libres y periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Elecciones libres, nadie te obliga a ir a votar. Tú puedes ir a votar por la persona que vos quieras. Periódicas, todos los gobernantes hoy en día tienen cierto tiempo cierto límite de tiempo para gobernar. ¿Ya? Presidencia, 5 años, creo que ya este año nos vamos a elecciones prontamente, ¿no? Entonces es una parte de la democracia moderna o liberal que conserva los ejes de la soberanía del pueblo y se ejerce a través de elecciones periódicas en cierto tiempo y libres. Tú puedes votar por la persona que más te convence en cuanto a su propuesta. ¿Ya? ¿Está todo bien así? Sí, profe. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, profe. Estoy con algo, la nariz un poco congestionada, es resfrío. Cállate, Francis. Sos naca, Dayana. Sos naca. Ya, Profe, pregúntale a Francis. Ya, Francis, a ver. Profe, estoy enferma. Mentira. Profe. ¿Qué es la democracia participativa? La democracia participativa, profe, es la intervención de las decisiones públicas, profe, que ejerce el control de los gobernantes, profe. Y en su propia palabra. ¿Cómo se Habla con lee? su propia palabra. Es la intervención, Dayana. Vale leer. A ver, Josema, En caramba. su propia palabra. En resumen es eso, es la Chema, pues. intervención de las decisiones públicas hacia los gobernantes. ¿Quién interviene? Es lo que explicó el profe. ¿Y quién Profe, interviene? Francis. La población, profe, la población. Los ciudadanos. Ya. Fina esto, profe, ¿no? Sería plácalo de canto, todingo. Ahora a la Mariana, profe. A la Alejandra. Profe, a la Dayana, profe. Andaba en WhatsApp la Dayana, profe. Ay, yo ya he respondido ya, profe. Yo ya respondí. Ya. Sí, entonces es un proceso que hemos venido llevando para una estabilidad del Estado
del Estado boliviano en aquel entonces, ¿no? Primero, inicialmente, con la decisión de adquirir una vía independiente. Segundo, la creación del Estado mismo como República de Bolívar, con sus diferentes características. Y tercero, había que crear una constitución política del Estado que cumpla ciertos requisitos de aquel entonces, que generalmente fueron casi tomaron como modelo las constituciones de Francia y de España, ¿ya? Que ha sido un modelo para crear una nueva constitución política del Estado. ¿Ya? Asimismo, en la separación de poderes, que entonces el Poder Supremo, electoral, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Entonces se aplicaba también cierto tipo de democracia, una de la democracia representativa, que los gobernantes son elegidos por la ciudadanía mediante el voto, la democracia participativa, que es la intervención de la ciudadanía en las decisiones públicas y ejercer el control sobre los gobernantes. ¿A través de qué mecanismo? A través de los famosos cabildos, ¿no? La democracia formal es la consagración de la condición política del Estado, ¿ya? En algo tangible, escrito. Pero esta condición formal debe ser el reflejo de su población para que se convierta en una democracia real, ¿ya? Es decir, que la condición política del Estado no puede inventarse ciertos derechos que no van de acuerdo o libertades que no van de acuerdo a la realidad social de su pueblo. Tercero, la democracia moderna o liberal, que es la que actualmente finalmente ejercemos, consagra los ejes en la soberanía del pueblo. El pueblo tiene el deber o el derecho de poder elegir o cómo quiere que se dirija a su país a través de las elecciones periódicas y libres, a través del voto y sufragio. ¿Ya? Pasamos entonces. Ahora sí, también se está fundando la nueva república, un nuevo país, pero también había que darle una mirada a la educación. Para esto, un personaje muy importante que fue Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue conocido por Simón Bolívar, le trajo al nuevo país independiente, la República de Bolívar, para que cree un cierto modelo de educación para ese país, que vaya de acuerdo a la realidad social de ese país. Recordemos que antes de la independencia del país, los únicos que podían recibir educación eran las personas que tenían dinero, que gozaban de ciertos privilegios. Y las personas que no, pues bueno, se quedaban así nomás, ir a trabajar, dedicarse a la agricultura, ganadería, etc. Entonces Simón Rodríguez es llamado desde Venezuela para que venga al país a crear un cierto modelo de educación que involucre a todos los ciudadanos, sea rico, pobre, con posibilidades o no. Entonces Simón Rodríguez crea ciertas iniciativas de crear escuelas en todo el país. Esa era su idea, crear escuelas en todo el país. Pero como las principales escuelas estaban en las principales ciudades igual en aquel entonces, había que crear una escuela modelo. Esta escuela modelo se instauró en la ciudad de Chuquisaca, en el departamento de Chuquisaca, y contó inicialmente con 200 alumnos, semejantes a una escuela normal. ¿Por qué escuela normal? Porque en esta escuela modelo, todos aquellos estudiantes se iban a convertir en futuros docentes, ¿ya? Y así se iba a ir formando docentes para poder llegar hasta más rincón del país en aquel entonces. Esa era su idea, crear inicialmente docentes para poder esparcirlos ante la sociedad, ante las comunidades y poder crear escuelas. Y de conceptos como el mejoramiento y la dignificación de los sectores más populares, sobre todo de los pueblos, de los sectores indígenas, que debían recibir educación. Esos eran sus conceptos primordiales: mejoramiento y la dignificación de los sectores más populares. También tenía la idea de formar al hombre desde la niñez hasta la madurez, de modo integral. ¿Cómo es esto? Inicialmente la formación del niño en valores,
valores, virtudes como persona. Luego, de conocimientos de complejidad. Es decir, y ahí nos vamos ya a las artes, la ciencia, etc. ¿Ya? Primero, en la formación